Un partido que sabíamos que no sería fácil. Necaxa está muy bien trabajado, ¿no? Un saldo muy positivo, era muy importante vencer. Vamos a encontrar el camino una vez más de esta consistencia, de esta solidez como equipo. Para ahora, o que es realmente respetar su espacio, apoyarlo, lo que sea, y bien, y torcer que encontremos la felicidad tanto él como nosotros. Lamentamos, ¿no?, que no conseguimos de alguna forma hacerle adaptarse. Torcemos que él también encuentre ahí lo más rápido la felicidad, y nosotros tenemos que tratar de alguna forma de reemplazarlo. Que Rodrigo Aguirre fue en este periodo todo en América, fue fundamental, hizo un gran trabajo. Y es un gran jugador, una gran persona. Ya está Veiga, que hay que hablar también de este jugador, es un jugador muy importante. Para mí Rafa es de los mejores jugadores que yo pude ver. Quiso venir, quiso estar aquí, se enteró de que es América. Rafa va a suplir este espacio que teníamos desde que Valdés se fue, ¿no? El día y la noche para el América este fin de semana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos semana, arrancamos mes de febrero igualmente, y aquí estamos ya en Equipo F. El equipo por fin ganó. El América hizo sus 2 primeros goles del torneo 305 minutos después de arrancado el campeonato. El golazo de Brian Rodríguez significó el primero para el equipo de André Jardine. Ganó, sí, contra Necaxa, que terminó el primer tiempo con 10, pero perdió a una pieza, sobre todo fundamental en esta etapa ganadora del americanismo. Álvaro Fidalgo no es más futbolista de las Águilas, y junto a él se va también un futbolista en deuda, Alan San Maximán, que deja igualmente el club. Es André Jardine después del resultado y de todas las noticias que rodearon a su equipo. Que sabíamos que no sería fácil. Necaxa está muy bien trabajado, ¿no? Martín Varini está de parabéns, es segunda equipo que pega y ya demuestra su capacidad, ¿no?, de organizar un equipo en muy poco tiempo. Entonces creo que Necaxa va a ser de estos equipos que no va a ser vencida fácilmente, pero un saldo muy positivo. Era muy importante vencer, otra vez sin sufrir gol, y una sensación de que, como hablé en la entrevista pasada, que vamos a encontrar el camino una vez más de esta consistencia, de esta solidez como equipo, y nos acercarmos de los objetivos que tenemos. Para compensar las bajas, el América fue al mercado y trajo a Rafael Veiga. Le costó mucho trabajo cerrar lo del brasileño porque no tenía plazas disponibles de no formados en México. Ahora hasta le sobran al conjunto de Cuapa. El brasileño aterrizó y de inmediato al estadio para ser testigo en primera persona de la primera victoria de su nuevo equipo. Ahora Jardine sobre esta incorporación que hace su equipo. Ya está Veiga, que hay que hablar también de este jugador, es un jugador muy importante. Era un sueño antiguo que yo tenía de traerlo desde que se fue Diego Valdés, de trazer un 10 con esta jerarquía. Quiso venir, quiso estar aquí, se enteró de que es América, de que es este grupo, de nuestros objetivos. Él tiene mucha hambre de triunfar, de buscar títulos, entonces tiene todo que ver con nuestro momento. Estoy de verdad muy feliz, ¿no?, con su llegada, porque creo que vamos volver a tener un 10 de estos con mucha jerarquía, y que me acostumbré a ver equipos que piensan grande teniendo jugadores de este nivel, y bien, Rafa va a suplir este espacio que teníamos desde que Valdés se fue, ¿no? Habían pasado varias ventanas de mercado sin que la directiva de la América le trajera a su técnico al futbolista tal cual que él pedía, y ahora parece que se lo cumple. En esa parte, el día, la llegada de Veiga y el resultado contra Necaxa, pero llegó también en el mismo fin de semana, es más, en el mismo día, la noche para el equipo. Álvaro Fidalgo se convirtió en estos últimos años en una pieza clave, tal vez la más importante desde que lo trajera al club Santiago Solari. De la mano del español, el América primero jugó muy bien y luego ganó 3 títulos consecutivos. Además de su salida, se da la de Maximán en medio de muchos rumores, de algunos incluso roces con el técnico americanista. Pero es un tema personal, tiene realmente ofertas a la mesa, ya demostró más de una vez que tiene este sueño de jugar en Europa, sobre todo en España, que es su país de origen, donde creció, donde vivió. Entonces hay que respetar estos sueños que tiene. Obviamente es un jugador aquí referente, va a ser para siempre, imagino, recordado por todos, ¿no?
pero hay que respetar este momento, es muy de él, entonces son decisiones de vida, no simples, por eso lo sacamos del partido para que él tenga toda la tranquilidad para tomar la mejor decisión posible. Lamentamos, ¿no?, que no conseguimos de alguna forma hacerle adaptarse, hace parte, así es cuando el club va por fichajes de este nivel, puede pasar, sabemos que existía este riesgo. De corazón torcemos que él también encuentre ahí lo más rápido la felicidad, que encuentre un club para poder disfrutar de jugar, que es, una vez más digo, él es un gran jugador y nosotros tenemos que tratar de alguna forma de reemplazarlo. Tenemos un poco más de una semana para hacerlo y ya estamos trabajando en esto. Se van de manera distinta. Fidalgo con la labor más que cumplida para ser futbolista del Betis, Maximán con un montón de dudas y de cuestionamientos para ir al Lens, al fútbol de su país. Así arrancamos el tema América con Roberto Gómez Junco, con Ricardo Peláez, con Paco Gabriel. No sé qué fue más importante este fin de semana, Roberto, ¿las buenas o las malas para el América? ¿Cómo andas? Muy bien, buenas tardes. Sí, hay un contraste ahí muy marcado porque encuentran el gol finalmente después de esos 305, 306 minutos sin anotar, empiezan a funcionar un poquito mejor, pero estas tres salidas, sobre todo una de ellas, ¿no?, porque son casos para mí muy distintos. Aguirre, que no rindió en términos generales, San Maximán, que fue de destellos, y Fidalgo, que fue una pieza importantísima durante 9 torneos para el América. Sí, sin duda, un futbolista que deja una huella que va a ser muy difícil de sustituir, Ricardo, porque Fidalgo puede ser, si tomamos en cuenta desde la época de Solari, la del Tano y la de Jardine, en todo ese periodo tal vez el futbolista más importante de ese América, ¿no? Sí, así será recordado, aquel tricampeonato donde jugaba Fidalgo, así se dirá cuando pasen los años. Buenas tardes a todos. Lo cierto es que ya América necesitaba una noticia que viniera de dentro de la cancha y no tantos problemas en diferentes niveles, ¿no? Se fue un directivo, ahora parece ser que se va el auxiliar del técnico y jugadores importantes, muchos en cantidad y calidad, ¿no? Pero por supuesto que no se pueden comparar, cada una tiene su espacio. Lo de Fidalgo desde que llegó, y luego le dan el número 8 de una leyenda como lo fue Carlos Reynoso, y parecería que le quedaría grande, y después entrega 3 títulos, congruencia, decencia, un verso de verdad, cada vez que abría la boca decía contenido importante de su equipo y de los rivales, de los partidos que enfrentaba, un futbolista ejemplar que sin duda deja las puertas abiertas para la selección nacional. Nada tiene que ver una cosa con otra. Yo creo que sigue siendo opción para la selección nacional. Qué bueno que lo especificas. Fidalgo va a viajar hasta el día de mañana. Mañana exactamente se cumplen los 5 años que por ley se piden que pase un naturalizado en México, en el país del que se naturaliza, en este caso Fidalgo de México, para poder ser, después continuando con ciertos trámites ya solamente deportivos, elegible en su selección. Fidalgo lo cumplirá, así que podría ser seleccionable para Javier Aguirre desde el Betis. Paco, lo que no es normal es que pasen tantas cosas en América en un lapso tan reducido de días, ¿no? Eso fue muy atípico de América. Buenas tardes. Para mí tenían que pasar. Y desde que se presenta el dueño del equipo, digamos el líder de este equipo, el señor Azcárraga, en las instalaciones, es una sacudida importante, hace acto de presencia, y él entiende de qué se trata esto, también es el manejo de una empresa, ¿no? Y hace lo correcto, toca jugadores, toca cuerpo técnico y toca directivos, y manda el mensaje de que, señores, aquí no hay ningún imprescindible y de que esto tiene que mejorar, tiene que cambiar. Después, a ver, lo de Fidalgo me parece que es el momento. Lo de Rafa Veiga es un golpe en la mesa, y lo de Maximán sí me llama la atención por el costo. Sí, no sé al final cómo terminó resolviéndose este asunto, pero yo veo caótico, entre comillas. Se tenía que hacer. Si en 3 partidos no metes gol, si en 3 partidos recibes tantas críticas, se habla de que desde 1970 no sucedía esto, había que hacer algo así, y me parece que a partir de ahora América va a volver a encontrar el camino. Bueno, la salida de Fidalgo abre este debate ahora de si el Español deja el club siendo solamente un futbolista muy importante o si pasa al estatus de leyenda del americanismo por lo que deja en estos 9 torneos. Se va a debatir seguramente sobre los próximos días, pero para que nos ayude a ese debate, hoy invitamos a una voz adicional a Equipo F, una que es leyenda del América, voz más que autorizada, la de Enrique Borja, para arrancar por ahí, si te parece, Álvaro Fidalgo, ¿se va o no
como leyenda del americanismo. Enrique, qué gusto saludarte y recibirte en Equipo F. Igualmente, mi querido Ricardo, también, Ricardo Peláez, un abrazote, Paco también, y también Roberto, un abrazo para todos y sobre todo esa gran afición que tienen. Bueno, primero que nada, la palabra leyenda la da el público, porque realmente esos son los que te corresponde, les gusta, se identifican, te quieren, en cualquier equipo o en cualquier deporte. Para eso en un momento dado, hay veces que se haces leyenda porque te mueres y lograste hacer una serie de cosas importantes. Y hay otra que solamente todavía no te mueres, pero sigues dejaste algo dentro de eso para que te puedan nombrar. Yo creo que lo de Álvaro, para mí, lo acaba de decir muy bien Ricardo, como persona, como futbolista. Tú acuérdate que vino con otro compañero que lamentablemente un central que no pudo tener la misma suerte, la misma capacidad, calidad y tuvieron que venderlo. Pero Solari los vio a los dos, y uno en la defensa y otro en media cancha. Para mí extraordinario Álvaro como persona, como jugador. Yo creo que hizo en el tiempo que estuvo una labor con algo sumamente complicado, que la gente le llame leyenda, que la gente le guste, que firme autógrafos, pero lo que es el respeto al equipo, el respeto a sus compañeros, el respeto a sus enemigos futbolísticos y lo que es todo lo que era con los medios de accesible, yo creo que no le veo un pero a él para todo. Uno, como futbolista, y otro también para poder estar dentro de la selección mexicana con mucho orgullo también. Dijo ayer Álvaro Fidalgo en su conferencia de prensa cuando se despedía que incluso hubo gente de otros equipos que le escribió para despedirse, lo que habla también del impacto del español naturalizado mexicano en Liga. Estábamos en este debate antes del fin de semana, Enrique, de si América iba a poder mantener su estatus de candidato al título con el arranque de torneo. Con la pérdida de Álvaro Fidalgo, al margen de haber ganado su primer partido, ¿ves al América todavía en ese pool de equipos que va a pelear el título? Mira, Ricardo, yo creo que no podemos negar que todas las veces que hablamos de América lo teníamos que poner como candidato al título. No simplemente porque yo fui en estudio en el América o quiero al América. Sabemos lo polémico que es, pero también sabemos la clase de jugadores que tiene. 3 campeonatos, tuvo todavía una semifinal aunque la pierde. No ha tenido una buena temporada ahora, pero yo sí siento que va a ser un hueco importante Álvaro Fidalgo, pero también el América está trayendo a Rafael Veiga. Eso lo dijo ahorita Jardine, ya lo había escuchado, pero lo dijo. Es un puesto que está desde que se fue, un jugador muy importante para el América y que jugaba en esa misma posición. Entonces, ojalá venga bien, venga físicamente bien, que no se le sigan las lesiones como había tenido un poquito. Es un gran jugador y creo que es uno de los que más confianza le tiene y creo que lo pidió desde el principio Jardine. Entonces, qué bueno que de alguna forma América siempre se está preocupando por los jugadores que están, porque no hay bancas. Todos los jugadores que juegan en América tienen que estar pensando cuántos minutos van a jugar, no, sino qué es lo que van a hacer cuando estén jugando. Eso es lo que hace que no haya banca. Pues cuando entra uno o entra el otro, lógicamente no se nota más que lógicamente con la calidad que tiene. Muchas lesiones, se vencieron un poquito las lesiones, está recuperando jugadores, pero no podemos dejar de decir que América tiene que estar como candidata al título todos los años por una sola palabra que parte del dueño: ganar. La presión es un privilegio y entonces por eso los jugadores del América tienen que sentirse privilegiados, y así es en otros equipos que poco a poco van entendiendo que ganar debe ser parte de su ADN. Enrique, te saludo con mucho gusto, un fuerte abrazo con mucho cariño. Primero que nada, felicidades por tu homenaje más que merecido en la Federación Mexicana de Fútbol. Y después preguntarte, con tu experiencia como grandísimo jugador y como directivo exitoso en el Necaxa principalmente, ha habido un desgaste para mí natural en un equipo que normalmente nos acostumbró a ganar. El discurso del técnico, si no hay una renovación de jugadores, pues empieza a sufrir ese desgaste. El último año dejó escapar cosas importantes en el plano internacional, digámoslo así, el no ir al Mundial de Clubes, el campeón de campeones, por supuesto, la CONCACAF. ¿Qué piensas de todo esto y qué hacer en este momento, si el técnico está bien en su lugar, o pensar también que podría venir un cambio en el verano en el cuerpo técnico? Yo pienso que la primera parte es el desgaste que tiene que ser natural,
en un equipo que siempre está peleando finales. Es un desgaste natural en los jugadores. Tú has estado, Ricardo, tuvimos 3 campeonatos y 2 campeonatos de Necaxa. Pesa muchísimo mantener en un momento dado todo lo que son la misma capacidad en los jugadores. Hay algunas situaciones en el mismo campo, en el vestidor y todo, de molestia, de alegría, de enojo, de lo que sea. A veces te conocen más los otros equipos. No nada más es cuestión de que el equipo le pase algo. También los otros equipos tienen técnicos y tienen jugadores que no en un momento les gusta que le ganen, que en un momento van a jugar, si de por sí sabían que enfrentarse al América era importante, ahora imagínate, 3 campeonatos, saber que vas a jugar otra vez, ya los conocen, hay técnicos muy capaces en México, mexicanos y extranjeros, que están estudiando cómo van a hacer para ganarle al América. Entonces también esa parte, y cada uno de los jugadores que enfrentan al América después de ese campeonato, están pensando lo mismo, vamos a ganarles, y ponen, si de por sí querían ganar, ahora se multiplicaba. Llega en un momento dado Mohamed con Toluca, lo hace, y fíjate, ya Mohamed ya tiene 2, y va a tener un poquito ese mismo desgaste, y tienes que ver una cosa, tú lo sabes también como directivo de equipo, y también como Paco ahí también lo sabe, como todos ustedes que están ahí, mi querido Roberto, tienes que saber en qué momento tienes que hacer podar un poquito el equipo, porque algunos cumplen ya un ciclo, algunos por edad, algunos por juego, algunos por sistema. El mismo director técnico tiene que ir viendo qué cometió de errores para poderlos ir modificando. Y ahí también tienen que estar los directivos en el aspecto deportivo y comercial apoyándolo. Pero aquí tienes una gran ventaja. El que pone la regla de ganar, de la exigencia, de la presión, es Emilio. Y lo hace no solamente porque quiere un equipo ganador, sino porque sabe que la afición exige mucho, pero apoya mucho. Entonces, la obligación, yo no estoy adentro y ustedes tampoco, pero sí sabemos que todo eso que pasa somos gentes de fútbol. Sabemos que lo que pasa adentro muchas veces no sale. Además, no conviene que salga. Lo que puede salir es que de repente las medidas que se toman, cambio en un momento dado de jugadores, en un momento de recuperación de lesiones, formaciones que de fuente tenían, que esos son los puestos que faltan. La otra que me preguntaste, de ninguna manera, yo pienso que todavía Jardine tiene cuerda para mucho rato, creo que ahora ya trae a ese jugador que siento que le hacía falta, en un momento de que es la posición, como dijo el de Valdés, hacía falta ese tipo de jugador también. Entonces, bueno, cada uno de los del América tienen que estar en el mejor nivel, ya después de las lesiones. Ahí está Henry Martin, ahí está Cendejas, ya está jugando Brian, metió un golazo. O sea, tiene un equipazo América en lo titular y en la banca, pero hay que demostrarlo en la cancha, como todos los equipos. Enrique, me da mucho gusto saludarte. Y ahora que lo mencionas, y ya mencionaba parte de eso Paco, ¿no? La importancia de Emilio Azcárraga en este equipo. Tú que eres parte fundamental en la historia del América y que viviste otras épocas, ¿qué diferencia ves y cómo definirías lo que ha sido el rol asumido y desempeñado por Emilio Azcárraga con respecto al que asumió y desempeñó en su momento su padre? Bueno, su padre, apoyado por Guillermo Cañedo, que también fue pieza muy importante dentro del equipo, pues pusieron la regla, esa es la misma, ganar. ¿Sabías que tienes presión? Es un privilegio tener presión, no puede ser una losa. Cuando tienes ese privilegio con la presión, tienes que saber en dónde estás, pero tienes que hacerlo, acuérdate, individual y colectivo. Este es un deporte de conjunto, no es un tenista, no es un torero. En un momento es un deporte de conjunto y tienes que amalgamar bajas de cada egos, estatus, todo lo que tú quieras. No todos los equipos pueden estar ganando. Lo que tenía el señor Emilio Azcárraga mismo, lo que tenía con don Guillermo en el equipo, lo que tiene ahorita Emilio, tiene con Santiago y con Héctor, pues lo que se tiene que transmitir a los técnicos y los técnicos a los jugadores. Y los primeros que tienen que entender que la presión es un privilegio son los jugadores. Ellos son los que tienen que decir, juego en el América, ya sé a lo que me enfrento, ya sé que me obligan a ganar, cobro muy bien, en un momento dado me hablan de mí todo el día, bueno, te lo ganaste, ahora desquítalo.
Y yo creo que esa nunca va a cambiar y qué bueno que está. Pero para tomar decisiones como las que toma Emilio, como las que tomó su papá, tienes que estar adentro, conocer de todo lo que pasa, porque te digo, no es solamente una decisión. Jugador hay que quitarlo, no, hay que ponerlo, no. No se tiene que perder nunca, es lo que es el ADN de América. Es un equipo con corazón, pero un equipo que está acostumbrado, y lo dice, y obligado a ganar. Ahora que pase, lo tienen que hacer. Enrique, qué gusto saludarte. Te vi recientemente y te vi muy bien y me da muchísimo gusto. Te mando un fuerte abrazo. Mi Paco, también. A la distancia. Te tocó en el Mundial del 70 porque eres voz autorizada para hablar, por supuesto, del América, pero también del fútbol mexicano en general, porque eres leyenda del fútbol mexicano. Te tocó en el 70 formar parte como jugador, en el 86 aficionado, pero estuviste también como presidente de la Federación. Igual que ustedes en los medios. También. Y hoy, porque todo tiene que ver al final en el fútbol mexicano. Claro que hablamos del América, ya diste tu respuesta muy clara a las preguntas de Ricardo y Roberto, pero viene un evento que tú sabes lo que significa y hay incertidumbre por el Mundial anterior, en donde fue muy mala actuación de México en Qatar. ¿Cuál sería tu consejo, tu comentario, tú que constantemente estás conviviendo con la familia del fútbol mexicano? Porque es un evento que no se va a volver a dar, me parece, no lo vamos a volver a ver en México. ¿Cuáles son tus palabras para la familia del fútbol mexicano, Enrique? Paco, muchísimas gracias por tus palabras. Claro, hemos formado parte de la selección nacional, de los que están ahí, pues saben lo que es sentir y defender lo que es un escudo nacional, oír el himno, pero más que nada, yo creo que lo que pasó en Qatar fue terrible para el fútbol mexicano. Lamentablemente también se perdieron un par de años para poder hacer algo muchísimo más a fondo, aunque se quiso hacer. Pero hoy ya tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. Yo creo que tenemos que estar unidos todos los que te hablo en el aspecto directivo, del aspecto técnico y en el aspecto jugadores, pero más los jugadores. Los jugadores tienen que entender que tienen que estar en su mejor nivel. Que no importa si cobran bien, cobran mal, están jugando lo mejor posible. Cuando juegas en la selección nacional, lo único que yo les pido siempre es lo mismo que les digo. La presión es un privilegio, no cualquiera la tiene. Si ya son seleccionados, piensen en Sudáfrica nada más ahorita. Va a haber partidos de preparación y Javier va a decidir con Rafa quién juega, quién no juega. Pero cada uno de los jugadores tiene que estar levantando la mano con sus actuaciones en la cancha, mentalmente, físicamente, anímicamente, y no pueden decir pretextos de ninguna especie. Hoy el sorteo de FIFA apoyado y lo que quieras, fíjate lo que tiene, ya lo han dicho muchos ustedes. Si México queda en primer lugar de su grupo, vuelve a jugar en el Estadio Azteca, aunque le pongan otro nombre. 2, si vuelve a ganar, vuelve a jugar en el Estadio Azteca. Tenemos en un momento 5 oportunidades, 4 porque tiene la de Guadalajara, para jugar en México, en nuestro estadio con alma. Entonces los jugadores, independientemente de todo, la presión está muy fuerte. ¿Por qué? Porque no se han obtenido unos resultados, porque algunos jugadores no están en su mejor nivel, porque otros están lesionados, porque si se van a Nacional unos o no. El público lo que quiere es ver a su equipo ganar, identificarse con ellos, porque los va a apoyar muchísimo, total y absolutamente. Pero también hay que pensar que si los jugadores en la cancha no demuestran por qué están en una selección nacional en todos aspectos, lógicamente la selección y la presión se les va a venir encima. Lo que les pido a los jugadores, y se los he dicho siempre, como nos hemos exigido todos, piensen en que están en la selección nacional. Los únicos responsables de los resultados son los jugadores. Y esos yo les tengo toda la confianza. Creo que está en muy buenas manos el equipo mexicano. Enrique, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por este rato aquí con nosotros en Equipo F y seguramente nos reencontraremos pronto. Cómo no, Ricardo, un abrazote a ti y a los otros ustedes, un abrazo con todo mi cariño y a toda la gente también.
Gracias, Enrique Borja, atendiendo la llamada de Equipo F para hablar de este momento particular. Regresamos a lo que pasó el fin de semana. ¿Cuánto sube con la victoria América, Ricardo, de lo que nos enseñó en las 3 primeras fechas? ¿Es mucho mejor? ¿Es apenas que ganó un partido ante un equipo que se queda con 10 todo el segundo tiempo? ¿Cómo hay que medir este resultado en el contexto en el que está América? Bueno, primero sube en la posición, ya está en lugar 9, muy cerca de todos los demás, ¿no? Y se va a meter, por supuesto. Después sube en confianza, un poquito más ya con la llegada de Veiga, quizá en adaptación con esta semana que pueda trabajar. Por supuesto que genera dudas la salida de los jugadores y principalmente en la gente. Pero es un equipo con mucha exigencia, pero también con mucho apoyo del público. Entonces, ellos sabrán salir adelante. Ya lo había dicho Jardine, en la fecha 4 vamos a ganar y de ahí para arriba, ¿no? Y lo acaba de repetir ahorita. Porque habrá aficionados de América, supongo, Roberto, que digan, qué padre, ganamos, ya ganamos nuestro primer partido, pero hay un montón que estén diciendo, chin, se nos fue uno de nuestros mejores futbolistas, ahora ¿qué vamos a hacer, no? Que estén más preocupados que contentos, puede ser, tal vez. Sí, estarán desconcertados, ¿no? Pero bueno, eso será lo de menos. Habrá que demostrar después con el fútbol y con los resultados. Yo creo que el América en esta cuarta jornada subió un poco en cuanto a fútbol. Baja mucho por la salida de Álvaro Fidalgo, pieza fundamental. No baja un ápice con las salidas de Maximán y Aguirre, para nada. Y sube o recupera parte de ese terreno con lo promisorio que resulta lo de Rafael Veiga, ¿no? Haciendo funciones entre las que hacía Fidalgo y las que hacía Valdés, sobre todo con lo que ya manifestó Jardine. Si rinde Veiga como espera Jardine que lo haga, claro que puede ser una América que recupere ese nivel óptimo que tiene rato de no mostrar y que vuelva a ser protagonista, obviamente entre los principales candidatos al título. Ahora, en matemática pura, Paco, se van 3 futbolistas, llega 1, claramente es un plantel disminuido. Sí, bueno, haciendo cuentas como lo maneja, sí, pero yo creo que está muy fuerte en la parte anímica. Sí, hacía falta una sacudida. Hoy queda claro que Jardine es respaldado por quien tiene que respaldarlo. Los jugadores lo saben porque lo perciben. Y quien llegue, seguramente, y estando en condiciones, tendrá que aportar más de lo que han aportado los que hoy están, pero tienen que elevar su nivel futbolístico los jugadores que hoy forman parte del América, que no lo han estado, no han podido estar por diferentes razones. Me parece que es la parte principal. Creo que le sigue haciendo falta un centro delantero, más allá de que Rafa Veiga haga goles. Creo que le hace falta un centro delantero y me parece que Jardine, lo que dijo está claro. América hoy puede revertir la situación. Yo no veo que se vayan a lamentar por alguna decisión que hayan tomado. Claro que se extrañará a un jugador como Fidalgo, pero sobre todo por lo que representó. Porque su última versión de Fidalgo fue, digamos, la más pobre, sí, de acuerdo a lo que nos había mostrado en 5 años, ¿no? Correcto, la que más dudas despertaba. Sí, hablando del centro delantero, también el regreso de Henry Martín, si fuera capaz de... Se le vieron cosas, ¿no? A Henry Martín. Sí, claro, casi mete un golazo. Es una referencia importantísima para el América dentro y fuera de la cancha. Trajeron a medio mundo cuando se empezó a lesionar Henry Martín y no ha servido ninguno, ¿no? Correcto. Realmente. Entonces, lo de Henry Martín también, claro, no estorbaría un centro delantero de otro nivel para competir con él en esa posición. Ahora, habló de Veiga en una posición que no hemos podido tener desde Diego. O sea, y cuando trajeron al Chiquito y cuando quisieron poner ahí a Cendejas, o sea, le ha buscado y no ha encontrado. Fidalgo llegó a jugar a rato. Y no todos los equipos juegan con un 10. Correcto. No todos los equipos. Que el esquema ideal de Jardine considera. Exactamente. Entonces, yo creo que vamos a ver eso, ¿no? Una doble contención con un media punta y después los extremos, ¿no? Vamos a escuchar a Álvaro Fidalgo. Se despedía ayer en conferencia de prensa. Fue una de las grandes noticias de la jornada en el fútbol mexicano porque se va un futbolista que deja un hueco muy importante. Si me llegan a decir hace 5 años todo lo que íbamos a vivir, todo lo que iba a pasar, estar en este momento, posiblemente hubiese tachado a cualquiera de loco, pero lo conseguimos. Ya saben que para mí lo más importante de todo era siempre conseguir cosas con el club, salir campeón. Pudimos hacerlo 3 veces de Liga, 3 títulos más. Y más allá de eso, como ya dije antes y estaba hablando con muchos compañeros, al final es también que la gente te quiera por el cariño, por cómo eres como persona, por cómo eres en el día a día, y creo que con eso me quedo. Yo me vine al club más grande del país a ser feliz, a ganar títulos, a
a intentar ser, siempre lo dije, intentar ser recordado, intentar trascender, intentar ganarme un lugar en la historia del América y bueno, creo que en parte lo conseguimos, ¿no? En una gran parte lo conseguimos, estoy muy orgulloso de eso y bueno, también muy orgulloso de que la gente sabe que al final soy un chaval sencillo, un chaval que solo le importa el fútbol y creo que eso es lo más importante de todo. Bueno, pues era Álvaro Fidalgo en su despedida. Si alguien estuvo siempre cercano a la carrera de Álvaro Fidalgo, tanto en España, en la segunda división, en su paso por México y ahora seguramente con el Betis, fue o ha sido nuestro compañero Rodrigo Fáez. Rodri, te agradecemos que te conectes un ratito con nosotros en equipo con un par de ideas muy generales para que las desarrolles. ¿Cómo se da todo esto? ¿Desde cuándo se da? ¿En qué contexto es la salida de Fidalgo, que se va casi regalado? 1,5 millones va a pagar el Betis por un futbolista valuado en por ahí de 7 u 8. Es una muy mala operación en el aspecto económico para América. ¿Queda o no mal la relación? ¿Cómo están las aspiraciones de Fidalgo, que lo conoces bien, con selección mexicana? Y que nos hables de esto del Betis. Cuarto futbolista que va al Betis desde la Liga Mexicana, si pensamos en Guido Rodríguez, en Lainez, en De Osa y ahora también en Álvaro Fidalgo. ¿Qué está teniendo el fútbol mexicano? Bet Vargas al Atlético, que lo empiezan a voltear a ver en España. Bienvenido, equipo F. ¿Qué tal, Ricardo? El saludo para ti y para toda la gente que te acompaña en la mesa. Bueno, yo creo que lo de Álvaro Fidalgo es una confirmación de que, primero, me da la sensación, y esto os lo digo yo, que llevamos ya bastantes años colaborando, que se da mucha más importancia a veces al talento mexicano fuera de México que en el propio México. Es algo que creo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Ya no solo por lo de Fidalgo, por lo de Obed. A Fidalgo ya lo consideramos mexicano, ¿no? Porque en España todavía no se le ha visto jugar y eso creo que es algo muy importante. En el caso de Fidalgo, ¿y por qué el Betis? Hay que tener en cuenta que tanto Betis como sus vecinos y acérrimos rivales, es decir, el Sevilla, siempre han mirado mucho a México por muchos motivos. Primero, porque se creen en Sevilla y más en especial en el Betis, que es un mercado que no se ha explotado lo suficientemente en Europa. Segundo, es un éxito tremendo del director deportivo del Betis, Manu Fajardo, el haber conseguido la contratación de Fidalgo ya. Primero porque el precio, como tú decías, Ricardo, es muy inferior a lo que es la valoración internacional de Fidalgo, pero sobre todo porque también Fidalgo quería dejar algo de dinero en las arcas de América después de tantos años, como una especie también de respuesta a la confianza que la América depositó en él durante estos últimos años. Está claro que no es una buena operación económica para la América, que ha tenido opciones de contratar a Fidalgo por más años, pero bueno, algo falló en el club en ese aspecto, pero sí es cierto que Fidalgo se va muy agradecido, se va muy emocionado, agradecido con la directiva, con la propiedad, con la afición, con los compañeros, con el staff técnico. Insisto, el cariño que se lleva Fidalgo de México como mexicano, que ya se siente él, pues al final es algo que veremos a ver si o no se confirma con una posible llamada de Javier Aguirre, por lo que él está más que preparado, porque si va a Europa es para ganar esa experiencia, ese ritmo competitivo que igual no tenía en México y que igual le puede venir bien para una posible convocatoria del Trip, y veremos a ver, ¿no? Lo que está claro es que se va con una pena tremenda, porque no he visto a Álvaro Fidalgo. Se juzga solo el resultado, se juzga la forma, se juzga la actitud. Se juzga incluso el lenguaje corporal de los jugadores. Un mal partido basta para que muchos olviden todo lo bueno que se había construido antes. Y por eso Milito ha insistido tanto en la concentración, en no perder la cabeza, en entender que cada partido es una historia distinta. Que no se puede vivir de la renta emocional de los triunfos anteriores. Del lado de San Luis, el enfoque es totalmente distinto. Ellos saben que no parten como favoritos, saben que la presión está del otro lado y eso les permite jugar con cierta libertad. El técnico lo ha dicho en corto. Puertas adentro, hay que ser inteligentes, hay que saber sufrir, hay que aprovechar los momentos. No se trata de salir a proponer un fútbol vistoso, se trata de competir, de incomodar, de hacer que el rival dude. Porque cuando un equipo que viene bien empieza a dudar, todo cambia. San Luis buscará cerrar espacios, acumular gente en medio campo, forzar a Chivas a jugar por fuera, a centrar. A depender del juego aéreo, intentará cortar los circuitos interiores, obligar a que el balón pase por zonas menos peligrosas. Y cuando recupere, saldrá rápido, directo, sin demasiadas elaboraciones. Balón largo a Joao Pedro, segundas jugadas, faltas cerca del área. Tiros libres, corners. Ahí está su partido. Chivas, en cambio, querrá imponer su ritmo desde el inicio. Tener la pelota, moverla con paciencia. Atraer para luego atacar los espacios. Usar a los carrileros como una herramienta constante. Generar superioridades por banda, mover a la defensa rival de lado a lado hasta encontrar el hueco. No caer en la desesperación si el gol no llega rápido. Ese será uno de los puntos clave del encuentro.
Porque si algo ha demostrado Guadalajara en este arranque es que sabe esperar, no se vuelve loco. No se desordena, no se parte en dos, mantiene su estructura, confía en el plan. Y eso, aunque no siempre se traduzca en espectáculo, sí se traduce en control. Y en el fútbol, controlar es acercarte mucho a ganar. Pero no podemos ignorar otro factor, la presión mediática. Chivas es Chivas y cada partido es lupa para los jugadores, para el técnico, para la directiva. Un buen arranque genera ilusión, pero también expectativas. Y las expectativas pesan. No es lo mismo jugar sin que nadie espere nada de ti que jugar con la obligación implícita de ganar. Eso lo sabe muy bien este plantel, que ha vivido momentos complicados en torneos anteriores. Por eso el discurso interno ha sido tan medido. No se habla de lideratos, no se habla de campeonatos. No se habla de revancha. Se habla de partido a partido, de mejorar detalles, de crecer como equipo. Puede sonar a cliché, pero cuando se repite de forma coherente, termina convirtiéndose en una mentalidad real, mientras tanto. En el entorno del fútbol mexicano, la conversación sigue girando en torno a América, porque América es el parámetro para bien o para mal. Y cuando América no gana, todo se magnifica. Las visitas del dueño, los movimientos de mercado, los rumores. Las decisiones de última hora, todo eso alimenta una narrativa de urgencia, de crisis, de necesidad inmediata de resultados. Y aquí es donde surge una reflexión interesante, ¿realmente alcanza para competir en todo? Se habla mucho de la obligación de los grandes de ir por todos los torneos, pero la realidad es que no siempre hay planteles tan profundos como se presume. Hay lesiones, hay convocatorias a selección. Hay desgaste, hay errores de planificación. Y cuando intentas abarcar todo, a veces terminas quedándote sin nada. Chivas, quizá por no cargar con esa exigencia inmediata. Puede manejar mejor sus tiempos, puede construir sin la presión de ganar ya, aunque su historia diga lo contrario. América, en cambio, vive en la urgencia constante, y esa diferencia de contextos también se refleja en la cancha. Volviendo a San Luis, hay otro elemento que no se puede pasar por alto, el orgullo. Jugar contra Chivas, con estadio lleno, con reflectores, es una motivación extra. Muchos jugadores saben que estos partidos son vitrinas, que una buena actuación puede cambiar carreras, abrir puertas, generar interés, y eso puede traducirse en un plus de intensidad, de concentración, de entrega. El duelo individual entre los atacantes de Chivas y la saga potosina será determinante. Si los defensores logran anticipar, cortar líneas de pase, evitar que los mediapuntas reciban de cara, el partido se puede emparejar mucho más de lo que se espera. Pero si Chivas logra filtrar balones entre líneas, girar rápido y atacar espacios, el escenario se inclinará claramente. También será clave el manejo de las emociones. Un gol tempranero puede cambiar completamente el plan de ambos equipos. Si Chivas anota rápido, obligará a San Luis a salir, a arriesgar, a romper su estructura defensiva. Si San Luis logra aguantar y desesperar, cada minuto que pase sin gol aumentará la presión del lado rojiblanco. Y ahí entra el factor afición, porque aunque haya mayoría de seguidores de Chivas, el ambiente será intenso. Cada falta, cada decisión arbitral, cada jugada dividida será reclamada. Y en partidos así, el arbitraje también juega un papel importante, no porque determine resultados, sino porque marca el tono del juego. Permitir o no el contacto, cortar o no el ritmo, sancionar o no ciertas acciones. Al final, este partido es un cruce de caminos. Para Chivas, una oportunidad de consolidarse. Para San Luis, una oportunidad de revelarse. Para la liga, un reflejo de esos contrastes. Y para la afición, otro capítulo de esa historia interminable que es el fútbol mexicano, donde nada está escrito y donde cada jornada nos recuerda por qué seguimos enganchados. A pesar de todo, porque el fútbol, más allá de sistemas, tácticas y estadísticas, sigue siendo emoción. Y este San Luis contra Chivas tiene todos los ingredientes para generar conversación, debate, análisis y, sobre todo, pasión. Ahora solo falta que ruede el balón y que la cancha nos dé la respuesta que tanto estamos esperando. Seguimos entonces, sin cortar el hilo, porque este tipo de partidos también se juegan en la cabeza mucho antes de que empiece a rodar la pelota. Y en la cabeza de muchos aficionados ya está instalada la pregunta incómoda, ¿este Chivas es real o es solo un buen arranque? Esa duda no nace del pesimismo gratuito. Nace de la memoria. De torneos donde Guadalajara ilusionó y después se cayó, de proyectos que parecían sólidos y se diluyeron con el primer golpe serio. Por eso este duelo tiene un peso simbólico mayor al que aparenta en la tabla. Para Gabriel Milito, este encuentro representa algo muy claro, validar su idea fuera del contexto ideal.
porque una cosa es jugar con ritmo, semana a semana, con todos disponibles, y otra muy distinta es hacerlo después de una pausa, con jugadores que vienen de selecciones, con viajes, con cargas físicas distintas y con un rival que no te va a regalar nada. Ahí es donde se ve la mano del entrenador, en cómo prepara mentalmente al grupo, en cómo ajusta sin traicionar su modelo. Y Milito ha sido muy cuidadoso con eso. No ha querido reinventar nada de un partido a otro. No ha cambiado por cambiar. Ha apostado por la coherencia, por la repetición, por la confianza. Porque entiende que un equipo que todavía está en construcción necesita certezas, no experimentos. Claro que eso tiene un riesgo, el riesgo de volverte predecible, pero también tiene una ventaja enorme: los jugadores saben exactamente qué hacer, dónde pararse, a quién cubrir, cuándo saltar a presionar y cuándo replegar. San Luis intentará romper esa comodidad, presionar selectivamente, no todo el tiempo, sino en momentos específicos, provocar errores en la salida, forzar pelotazos, ganar duelos individuales, porque saben que, en un partido tan cerrado, un error puede cambiarlo todo. Un mal control, una mala entrega, una falta innecesaria cerca del área. Esos son los escenarios que el equipo local buscará provocar. Otro aspecto que no se puede ignorar es el físico. El desgaste de Chivas por la fecha FIFA no es un invento, es real, y aunque muchos jugadores no tuvieron demasiados minutos, el simple hecho de viajar, de cambiar rutinas, de entrenar con otra intensidad, afecta. San Luis, en cambio, llega con semana completa de trabajo, con enfoque total en este partido. Eso, en el segundo tiempo, puede marcar diferencia si el encuentro llega parejo. Por eso no sería extraño ver a un San Luis más agresivo en el tramo final, intentando aprovechar cualquier bajón físico, cualquier desconcentración. Chivas tendrá que ser inteligente en la gestión del esfuerzo, no quemar cartuchos demasiado pronto, no perder el orden por ir en busca del gol con desesperación. Y aquí entra un nombre que puede ser clave: el portero. En partidos cerrados, el arquero suele ser protagonista. Una atajada oportuna puede sostener a un equipo, puede cambiar el ánimo, puede frustrar al rival. San Luis necesitará a su guardameta en un nivel alto, especialmente si Chivas logra generar ocasiones claras. Del otro lado, Guadalajara no puede permitirse errores atrás porque San Luis no va a tener muchas, pero las que tenga las va a intentar capitalizar. El manejo del tiempo también será fundamental. Saber cuándo acelerar, cuándo hacer una pausa, cuándo enfriar el partido si las cosas se complican. Eso es algo que los equipos maduros saben hacer y que los equipos en proceso aún están aprendiendo. Este Chivas está en ese punto intermedio. Ya no es un equipo ingenuo, pero todavía está aprendiendo a cerrar partidos sin sufrir de más. Aquí estamos, una vez más, con el fútbol mexicano en el centro de la conversación, con ese sabor especial que solo te deja la Liga MX cuando se cruzan dos equipos que llegan en momentos totalmente distintos, pero con una carga emocional enorme, porque este partido entre el Atlético de San Luis y las Chivas Rayadas del Guadalajara no es solo un juego más de la jornada, no es solo sumar 3 puntos. Es una fotografía perfecta del presente de ambos proyectos, de las decisiones que se han tomado, de los errores, de las virtudes y, sobre todo, de las expectativas que se han generado alrededor de cada uno. Chivas llega a San Luis con una inercia positiva que no se veía desde hace mucho tiempo. 3 victorias consecutivas, un funcionamiento que empieza a convencer. Un técnico como Gabriel Milito que ha logrado algo que parecía imposible en Guadalajara: darle identidad al equipo. Y cuando hablamos de identidad, no hablamos solamente de ganar partidos, hablamos de saber a qué juega el equipo, de ver patrones claros, de entender por qué Chivas gana y no simplemente asumir que gana porque tuvo suerte o porque el rival estuvo mal. Este Guadalajara hoy presiona mejor, se ordena mejor, entiende cuándo acelerar y cuándo pausar el partido, y eso, para una afición históricamente exigente, es oro puro, pero ojo, porque el fútbol mexicano no perdona la confianza excesiva. Y aquí es donde entra Atlético de San Luis, un equipo que muchos ven como víctima, como el escalón previo para que Chivas llegue a 12 puntos, pero que tiene argumentos, aunque limitados, para intentar arruinar la fiesta. San Luis es un equipo incómodo, tácticamente disciplinado, que sabe sufrir y que, en casa, con estadio lleno, puede crecerse emocionalmente, aunque los números digan otra cosa. Porque sí, los números están ahí. San Luis no ha sido un gran local. Ha dejado escapar puntos importantes en su estadio y su fortaleza ha estado más bien fuera de casa. Pero el fútbol no siempre responde a la estadística fría. La narrativa previa al partido está marcada por varios factores clave. El primero es la baja de Juan Manuel Sanabria, un futbolista que le daba profundidad por izquierda, que entendía cuándo romper líneas y que era fundamental en el balance ofensivo del equipo potosino.
Sin Sanabria, San Luis pierde sorpresa, pierde una vía clara para lastimar y se vuelve más predecible. Eso obliga al técnico a reajustar, a buscar soluciones quizá menos naturales para su modelo de juego, y cuando enfrentas a un equipo que viene tan trabajado como Chivas. Cada detalle cuenta. Del otro lado, Guadalajara llega con un tema que no se puede ignorar: el parón por fecha FIFA. Varios de sus jugadores viajaron con selección, algunos con pocos minutos, otros con desgaste, vuelos largos, cambios de uso horario, entrenamientos distintos. Y aunque el discurso oficial es que todos están en condiciones óptimas, la realidad es que el ritmo se rompe. El equipo venía en una dinámica ascendente, con automatismos cada vez más finos. Y este tipo de pausas siempre dejan la duda: ¿volverán? Igual habrá una desconexión inicial. Gabriel Milito ha sido claro y honesto en su discurso. No se ha subido al pedestal, no ha vendido humo. No ha hablado de títulos ni de campeonatos. Ha dicho algo que, aunque simple, es profundamente realista. Todavía hay muchas cosas por mejorar, y ese mensaje ha calado en el vestidor. Porque una de las mayores virtudes de este Chivas no es solo lo táctico, sino lo mental. No hay euforia desmedida, no hay agrandamiento. No hay ese ambiente de ya ganamos algo. La afición está contenta, sí, pero consciente de que esto apenas comienza. Y aquí aparece uno de los debates más interesantes alrededor del Guadalajara: la repetición de la alineación. Milito ha encontrado un 11 base y no le ha movido demasiado. 3 centrales, carrileros profundos, mediocampo equilibrado y gente con libertad en los últimos metros. La estabilidad genera confianza, pero también genera estudio. Los rivales ya tienen material suficiente para analizar, para detectar patrones, para intentar neutralizar fortalezas. La pregunta es si Chivas tiene variantes reales desde el banco para modificar escenarios complicados, y la respuesta, por primera vez en mucho tiempo, parece ser sí: jugadores que entran y no solo cambian nombres, sino funciones, ajustes tácticos, no solo sustituciones hombre por hombre. Milito no es un técnico reactivo, es un técnico que intenta anticiparse, que prepara partidos con una lectura profunda del rival. Y eso puede marcar la diferencia en un duelo que, sobre el papel, parece favorable para Chivas, pero que en la cancha puede tornarse espeso. San Luis, por su parte, tiene claro cuál es su principal arma ofensiva: Joao Pedro. El delantero concentra buena parte de las esperanzas del equipo potosino. Experiencia, capacidad de aguantar el balón, de generar faltas, de aparecer en momentos clave. Pero depender tanto de un solo jugador también es un riesgo enorme, si Chivas logra aislarlo. Si corta los circuitos de abastecimiento, San Luis puede quedarse sin argumentos ofensivos rápidamente. El ambiente en el estadio será otro factor. No hay boletos disponibles, estadio lleno, mucha presencia rojiblanca en las gradas, como suele suceder cuando Chivas visita cualquier plaza del país. De eso, para algunos equipos, pesa. Jugar en casa y sentir que el visitante es mayoría puede ser psicológicamente complejo, pero también puede ser un estímulo para el local, una oportunidad de demostrar carácter. Mientras todo esto ocurre, el otro gran protagonista del fútbol mexicano vive una realidad totalmente distinta: el América, y aunque no juegue en este partido, su sombra aparece constantemente en la conversación. Porque mientras Chivas suma, América no gana. Mientras Chivas encuentra funcionamiento, América busca respuestas. Y el contraste es inevitable. Las Águilas no han ganado, no han marcado gol, y la presión ya se siente. Tanto así que el propio dueño, Emilio Azcárraga, se hizo presente en el campamento de Coapa. No es una visita cualquiera, es un mensaje de respaldo, sí, pero también de exigencia. Porque en América no basta con competir, hay que ganar, y hay que ganar títulos. El discurso de la grandeza obliga, y aunque muchos lo repitan como mantra, la realidad es que no siempre alcanza. Para todos, la llegada de refuerzos, la salida de jugadores, el intento por abrir espacios en la plantilla para incorporar a Rafael Veiga, todo eso refleja una gestión compleja donde no solo se mueven fichas deportivas, sino humanas. Familias, contratos, egos, expectativas. No es tan simple como decir no entras en planes. Y ahí es donde la figura del dueño toma relevancia para destrabar decisiones que, en contextos normales, tardarían más, pero volvamos al partido, porque al final del día, el balón es el que manda. Y este Atlético de San Luis contra Chivas es una prueba importante para ambos. Para San Luis, porque necesita demostrar que puede competir contra equipos en buen momento, que no es solo un conjunto de rachas esporádicas. Para Chivas, porque necesita confirmar que su buen arranque no fue circunstancial, que puede ganar incluso cuando el contexto no es ideal, cuando hay parón, desgaste y presión externa. El riesgo para Guadalajara no es tanto perder puntos, sino perder sensaciones. Porque una victoria sufrida también suma, pero una actuación desconectada puede sembrar dudas innecesarias. Milito lo sabe. Por eso el enfoque no está solo en el resultado,
sino en el cómo. Recuperar el ritmo, imponer condiciones desde el inicio, no permitir que el partido se vuelva caótico. San Luis intentará lo contrario, cortar el ritmo, ensuciar el juego, aprovechar cualquier error. Cualquier pelota parada, cualquier transición mal defendida, no tiene mucho que perder y eso, a veces, es una ventaja. Cuando juegas sin la obligación de ganar, puedes arriesgar un poco más. El partido también es un termómetro para la afición, para medir expectativas, para entender hasta dónde puede llegar este Chivas. 12 puntos de 12 posibles sería un mensaje fuerte, no definitivo, pero sí contundente. Sería decirle a la liga que Guadalajara va en serio. Que no es un espejismo, pero incluso si no gana, el proyecto no se cae. Y eso, es quizá lo más importante. Por primera vez en mucho tiempo, Chivas parece tener un proceso, no solo una racha. Y en el fútbol mexicano, donde la paciencia es escasa y los proyectos suelen cortarse a la primera tormenta, eso ya es una victoria. Así que cuando el balón empiece a rodar, en el Alfonso Lastras, no solo estaremos viendo un partido más de la jornada, estaremos viendo el choque entre un equipo que busca consolidarse y otro que intenta resistir, entre la ilusión y la cautela, entre la presión y la esperanza. Y como siempre en la Liga MX, cualquier cosa puede pasar. Porque si algo nos ha enseñado este fútbol, es que cuando creemos tener todas las respuestas, el juego nos cambia la pregunta, y es justamente ahí donde este partido se vuelve tan interesante. Porque más allá del marcador final, lo que realmente está en juego es la narrativa que se va a construir alrededor de ambos equipos en las próximas semanas. Si Chivas gana, se reforzará la idea de que el proyecto de Milito va por el camino correcto, de que hay una base sólida, de que el vestidor cree y de que el equipo puede competirle a cualquiera. Si empata o pierde, el discurso cambiará de inmediato, como siempre pasa en el fútbol mexicano, y empezarán las dudas, los análisis exagerados, las comparaciones con torneos pasados y esa impaciencia tan característica